Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar paso a la siguiente charla que tiene que ver con lo que veníamos construyendo sobre el Estado conservador, pero ya para ir dándole un cierre, ¿sí?, a esta maquinaria política y del sufragio que nosotros vinimos viendo con Julio Argentino Roca a la cabeza, y que vamos a dar paso a una nueva forma de Estado, pero que antes vamos a hacer un paréntesis, ¿sí?, para charlar un poco de qué estaba pasando a nuestro alrededor. Entonces, para ir cerrando lo que tiene que ver con el Estado conservador, antes les voy a leer algo que tiene que ver con un libro que ya había retomado alguna lectura, ¿sí?, que es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, un autor muy particular que, como digo algunas veces, cuando la gente se escapaba de la dictadura militar chilena, por ejemplo, cuenta Galeano, no se llevaba sus pertenencias, pero se llevaba uno de sus libros, que es Las venas abiertas de América Latina. Tan importante ese libro, ¿no?, para la repercusión de las ideas. Entonces, por eso también es muy importante el tema de la lectura, es muy importante el tema de entender, ¿sí?, lo que uno está leyendo. Fíjense a qué punto, ¿no?, que cuando uno se está escapando en ese momento de un gobierno, ¿sí?, que es un gobierno violento, dictatorial, persecutor, ¿sí?, lo único que se llevan es el libro escondido entre sus ropas. Es una imagen clarísima de la representación, no solo del autor, sino también del poder de un libro, el poder de las ideas, el poder de apropiarse de lo que uno está leyendo. Por eso es tan importante el contenido histórico también. Es la identidad de una nación, es entender quiénes somos hoy, pensando en nuestro pasado, o sea, entendiendo nuestro pasado, poder comprender quiénes somos hoy y hacia dónde estamos yendo, ¿sí? Sea desde los recursos naturales, sea desde la historia, sea desde donde sea, ¿sí?, es pensar hacia qué camino queremos dar continuidad nosotros y nosotras, ¿sí? La desmemoria. Estoy leyendo una novela de Louise Erdrich. A cierta altura, un bisabuelo encuentra a su bisnieto. El bisabuelo está completamente chocho, sus pensamientos tienen el color del agua, y sonríe con la misma beatífica sonrisa de su bisnieto recién nacido. El bisabuelo es feliz porque ha perdido la memoria que tenía. El bisnieto es feliz porque no tiene todavía ninguna memoria. He aquí, pienso, la felicidad perfecta. Yo no la quiero. Bueno, lo que quiere retratar Galeano, ¿sí?, es justamente la figura de la memoria. Si perder la memoria y no querer saber, o si directamente a foja cero, no nos acordemos de nada, que estamos mejor. Bueno, él no la quiere, ni yo tampoco, y supongo que mucha gente menos. Porque no tener memoria implica así una felicidad perfecta, nadie tendría noción de lo que está sucediendo. Pero no estaríamos haciendo nada para cambiar las cosas. Es en ese marco que yo hago tanto hincapié, también por mi condición de profesor de historia, pero a la vez de la pasión que uno puede sentir por la historia. Siempre hago hincapié de que la historia es fundamental también para los ideales, para curiosear en esas cosas que por ahí tienen un tinte que nos sirve para la actualidad, que de hecho es así. Entonces está bueno que ustedes puedan despertar, ¿sí?, en esas curiosidades, y ojalá se pueda llevar adelante la necesidad de hurgar en la historia. Porque, como le digo a los abogados que me dicen a mí, la historia me aburre. Ah, ¿te aburre la historia? Bueno, evidentemente no sé qué carrera habrán hecho, pero historia es fundamental para entender el derecho. La historia de la salud, ¿sí?, hay un montón de cosas, la historia de la educación, que son transversales y que sin historia no se pueden construir, sin hurgar en ese pasado de la identidad, que justamente esta es la palabra, ¿no?, la identidad. ¿Qué identidad tenemos los argentinos, o qué identidad se construyó a partir de un discurso y que nos llega y repercute en la actualidad? Por ejemplo, si yo digo, bueno, la deuda externa tiene un recorrido histórico, ¿sí?, desde Rivadavia en adelante, con muchísimo más énfasis.
Y este Estado conservador que nosotros estamos viendo, que pone en el carácter de la deuda externa la privatización de las ideas, la privatización de las empresas, ¿sí?, que muchas veces llamó la atención y despertó grandes conflictos, que ustedes van a analizar también en una actividad. Antes de todo eso, voy a retomar, ¿sí?, alguna cosita que tiene que ver con Sarmiento. Con Sarmiento, y que por caso, ¿sí?, es un Sarmiento que explica de alguna manera, ¿sí?, el Estado en ese tiempo, o la vida social en ese momento tan particular. Y que es el Facundo, ¿sí?, que yo lo nombré algunas veces, y que a desmedro de eso, el Facundo nos viene a contar, ¿sí?, una parte de lo que Sarmiento entendía como la construcción de la historia argentina. Una de las discusiones que se ha acompañado en la lectura del Facundo consistió en definir el género al que pertenece. Y al definírselo como ensayo se lo hace considerando que este género se caracteriza precisamente por ser una suerte de cuarto en el recoveco, como ha dicho Jaime Rez, al figurarlo como esa pieza que en las casas se usa para poner todo lo que no se sabe dónde poner. Es decir, a esas cosas desordenadas y que uno tiene desacomodadas, dice, bueno, ¿dónde las metemos? Las metemos en la pieza. Bueno, acá Rest lo que está diciendo es, todo eso que no se sabía dónde meterlo, Sarmiento lo configura dentro de un libro y lo transforma, ¿sí?, como dice acá, todo ello con una forma literaria que ha sido considerada la más relevante dentro del entero universo de la lengua castellana del siglo XIX. Es decir, que es una obra máxima, ¿sí?, entendida desde la literatura del siglo XIX, en la cual Sarmiento da cuenta de los sucesos y cosas que están aconteciendo en la República Argentina, como ya decía él, ¿sí? Entonces acá hace una descripción también de la narración de Sarmiento, ¿no? Una nube torva y negra se levanta sin saber de dónde, se extiende sobre el cielo mientras se cruzan dos palabras, y de repente el estampido del trueno anuncia la tormenta que deja frío al viajero y reteniendo el aliento por temor de atraerse un rayo de 2000 que caen en torno suyo. También está hablando de lo que sucede, ¿sí?, en esas campañas vacías en donde no había nada, ¿sí?, no había absolutamente nada. Bueno, está haciendo una descripción de todo de esa situación que acontecía en los viajeros, ¿no? Y en el objetivo del Facundo, dice, podemos ingresar en el contenido esencial del texto, mostrando que el objetivo que se plantea el Facundo reside en develar el enigma argentino. ¿Cuál es este enigma? Este se encuentra desplegado en el pasaje en que se describen actos de barbarie, cuando Sarmiento relata un episodio en el que Rosas hizo matar de modo salvaje a 25 oficiales en San Nicolás de los Arroyos, fuera de 100 y más que habían perecido oscuramente. Y entonces exclama, Chacabuco, Maipú, Junín, Ayacucho y Tuzaingó, ¿por qué han sido tus laureles una maldición para todos los que los llevaron? He aquí planteado el enigma. ¿Por qué los héroes de la independencia, protagonistas de esas batallas gloriosas, han sido inmolados en las guerras civiles a manos de caudillos bárbaros? ¿Sí? Esa es la pregunta que deja Sarmiento y la construcción que hace en torno también a la Revolución de Mayo, fijando el objetivo en una construcción histórica y también armando, ¿sí?, la sociedad de ese momento. ¿Por qué digo esto del Facundo? No lo quería dejar pasar, porque Sarmiento, dentro de lo que es el Estado liberal, es quien logra concentrar de alguna manera también el poder del ejército nacional, ¿sí?, un ejército que respondía a la figura del presidente del Estado Nacional y no ya a las guardias nacionales a las que trata de desafectar, que eran las que defendían a las provincias. Entonces ese ejército que va a tener tal preponderancia, sabemos que el ejército, ¿sí?, es un canal, ¿sí?, que puede funcionar de manera violenta para reprimir ciertas cuestiones que atentan contra los intereses del Estado. En este caso, un Estado unipartidista, ¿sí?, como es el liderado por el Partido Autonomista Nacional, que se va a chocar en ese marco, y acá tengo unas diapositivas, con el Partido Socialista. ¿Que de dónde venía el Partido Socialista que tantas veces he nombrado? Bueno, la inmigración fue fundamental. En la Argentina se quería traer mano de obra porque tampoco la cantidad de habitantes
era superior como para poder desarrollar mano de obra en la Argentina o una futura industria en ese caso, ¿no? Mientras Sarmiento quería traer a la élite, sí, en realidad también se quería abrir paso a personas que trabajaran la tierra y que hicieran el trabajo que otros por ahí no querían hacer o que no alcanzaba la cantidad de personas para desarrollarlo. Entonces, en ese marco, ¿sí? Es que se abren también las fronteras para que empiecen a ingresar los inmigrantes. Surge de esa manera también lo que es el socialismo, porque las ideas que venían de Europa, ¿sí? Empiezan a construir, como dice acá el Presi, historia. El Partido Socialista Argentino se funda en 1896 dentro de lo que es el Estado conservador, ¿sí? Y una forma de reacción también a ese Estado. Es el cuarto partido político actualmente con más afiliados. Actualmente, ¿eh? Entre miembros históricos tenemos a Alfredo Palacios, ¿sí? Que es uno de los personajes más importantes. Palacios, yo tengo un videito por ahí dando vueltas que voy a ver si se los comparto también. Palacios fue uno de los personajes de los socialistas más importantes, fue el primer diputado socialista de América Latina y peleó por los derechos de los trabajadores de una cuna pobre, pero que, como bien cuenta él, la primera cosa que le pone la madre en sus manos es la Biblia. Y ahí Palacios se encuentra con un Jesús revolucionario, ¿sí? Un Jesús totalmente contradictorio a las ideas, ¿sí? Estructurales, y bueno, y entonces ahí entiende él que el mensaje que va a llevar adelante es otro. Y bueno, después se recibe de abogado, después empieza a abogar justamente por los derechos de los trabajadores, habiendo caído en sus manos nuevas ideas, ¿sí? Y nuevos mensajes. Después a ver si les puedo compartir ese video. Y bueno, por supuesto Juan B. Justo, ¿no? Entre sus principales figuras, sí, actualmente, bueno, Roy Cortina. Los antecedentes tienen que ver, ¿sí? Con 1883, 1895, el siglo XIX en sí mismo, ¿sí? Una Buenos Aires de inmigrantes europeos, ¿sí? Que es lo que yo estaba contando recién. Entre sus primeros años se cuenta como un partido moderno, es la antítesis a la política criolla de ese momento, ¿sí? Estado conservador, cerrado de ideas, dominado por la oligarquía, la concentración del poder en pocas manos, surge un partido moderno como lo es el socialista con ideas europeas y que por sobre todo abogaba por los derechos de los trabajadores, como decía antes, que es algo por lo que Palacios va a pelear fundamentalmente. En contra, por ejemplo, de una ley de residencias que se había debatido fuertemente en el Congreso y que yo hice mención en un video anterior, y que en ese debate fuerte, ¿sí? que se sostiene durante ese estado, ¿sí? Surge esta ley de residencias para paliar las ideas. Entonces, para todo aquel que se consideraba insurrecto o violento hacia el Estado, se lo terminaba exiliando o dominando por la fuerza y encarcelándolo. En un momento en donde, o corriéndolo de la sociedad, ¿no? Encarcelándolo podía ser el manicomio también. En un momento en donde la sociedad, ¿sí? Se estaba fundamentando desde el control, ¿sí? Una sociedad disciplinaria y de control. 1903 a 1930, ¿sí? Va a surgir la elección del primer representante socialista de América Latina, ¿sí? Que estamos hablando entonces de Alfredo Palacios. Entre las ideas políticas se contaba, ¿sí? Con el positivismo, el nacionalista latinoamericanista, antiimperialista, cooperativismo y contenido feminista, sumamente importante, ¿sí? Por eso yo también hacía mención de la lucha que sostuvo Alicia Moró de Justo durante mucho tiempo para que la mujer pueda votar, ¿sí? Y tiene que ver justamente con que el Partido Socialista de alguna manera representaba los intereses, ¿sí? De esa lucha de equidad, ¿sí? Entonces, en esa situación, nosotros estamos enmarcando dentro del Estado ya un momento histórico, ¿sí? En donde no solamente el Partido Socialista va a ser aquel que se dispute el poder ante la oligarquía, sino que van a empezar a surgir nuevas formaciones políticas, ¿sí? Y nuevos personajes políticos sobre todo. Tenía por acá, bueno, esto no porque era para otro curso, lo que estamos tratando de marcar entonces es este tipo de Estado. Hacia allí nos referimos con algunas cuestiones. Yo dije alguna vez, bueno, vamos a tratar de construir el Estado, ¿sí? en un conjunto, y también vamos a hablar de alguna manera de algunas cuestiones más bien personalistas, ¿no? Que tienen que ver con las figuras que tenían el poder en ese momento.
Ya hablamos bastante de Julio Argentino Roca en cuanto a lo que Roca representaba para la nación argentina, ¿sí? Y cómo fue concentrando su poder, sobre todo después de la campaña del desierto, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de su sucesión. Yo había dicho, bueno, Roca es el rey de la Argentina, dejé la pregunta abierta y empezamos a pensar en lo que era el unipartidismo. Aparece la figura de Juárez Celman, ¿sí? Juárez Celman, que era su concuñado, es una persona que contaba con la venia política de Roca para la sucesión. Así, de esa manera, Roca entendía que él, 6 años después, retomaría el poder de la presidencia de la nación, pensando que Juárez Celman no iba de ninguna manera a traicionar sus intereses. Bueno, Juárez Celman en realidad, durante su presidencia, ¿no? Vamos a aclarar que fomenta la obra pública, ¿sí? Entonces le da algún sentido público al asunto, pero a la vez privatiza demasiado, ¿sí? Y entre esas cosas que privatiza se encuentra, por ejemplo, el ferrocarril oeste, algo que nadie entendía cómo lo podía privatizar. Entre algunos cuestionamientos de índole económico surge también un cuestionamiento de índole social. Yo dije, hay sendas revoluciones que piden y braman porque les entreguen el poder del voto, ¿sí? Que se veía bastante fraudulento, manejado por, como dije, un único partido, que era el Partido Autonomista Nacional, y la gente quería votar libre. Yo dije, el 2 o el 3% de la población iba a votar. Esto tiene que ver con que de camino se iban encontrando también con estas violencias que les exigían a quién tenían que votar. Entonces se volvía como un voto cantado. Y por otro lado, aquel que iba a votar, ¿sí? También se encontraba con formas violentas que eran las reaccionarias a ese tipo de Estado. Entonces siempre la calle estaba signada por violencias. De esta manera uno trata de construir, ¿sí? También lo que es el poder del voto, ¿no? Y la legitimidad. La gente entendía que esto no era legítimo, que acá algo estaba pasando. Lo que no sabía era cómo contraponer a esa figura del Estado dominante. Así es como surge también la visión que tiene la UC de los jóvenes, que va a ser la Unión Cívica Radical en el futuro, que la tenemos en la actualidad como partido político, ¿sí? Surge la UC de los jóvenes como una contrarrespuesta a ese Estado violento, dominante y que por medio del fraude seguía estando activo en el poder. Mientras tanto, la relación Juárez-Celman y Roca se empieza a destruir, ¿sí? Por dentro, se empieza a resquebrajar. ¿Por qué? Porque Juárez Celman empieza a tratar de tomar, ¿sí? Su propia participación dentro del Partido Autonomista Nacional y correr a Roca del lugar más allá de algunos errores políticos que comete Juárez Celman, como por ejemplo estas privatizaciones excesivas, ¿no? Que lo ponen ya en un lugar poco conveniente. Y que va a encontrar también bastante oposición, ¿sí? Que tiene que ver con las estructuras del poder. En medio de este general desgobierno, o del imperio de este régimen funesto, que suprime la vida jurídica de la nación reemplazándola por el abuso, se sienten los primeros trabajos electorales para la futura presidencia, asegurándose que el presidente actual impondrá al sucesor que se le antoje, pues dispone del oro, de las concesiones y de la fuerza necesaria para enervar los caracteres maleables y sofocar cualquier insurrección. De esta manera, lo que está haciendo el diario La Nación con este encabezado es tratar de explicarle a los jóvenes qué estaba pasando en la Argentina si se seguía sosteniendo este desgobierno de Juárez Celman, ¿sí? Llamando de alguna manera a los levantamientos. ¿De quién era el diario La Nación? El diario La Nación era de Mitre, ¿sí? Mitre va a apoyar de alguna manera la UC de los jóvenes, ¿sí? Y se va a sumar. Entonces la UC va a pasar a ser como un conjunto de personas que estaba mezclada con jóvenes, pero que estaba pensada también por las clases políticas más viejas. Entonces era como un conjunto, ¿sí? Eran como las inferiores y la primera, ¿sí? Todos jugando juntos y armando un combo, ¿no? Va a tener entre sus líderes esta revolución del parque de la que vamos a hablar de 1890, que fue fundamental también, a Leandro N. Alem, ¿sí? Un personaje exquisito para tratar de entender, para tratar de leer, para tratar de pensar, sobre todo de pensarlo, ¿no? En ese contexto más que nada.
La UC ¿sí? va a armar, ¿sí? Entonces en ese sentido una revolución, ¿sí? que va a ser la revolución del parque, mediante la cual también van a participar militares, ¿sí? y van a tener hasta incluso una flota atestada detrás de lo que es la Casa Rosada. Después les voy a buscar el plano y se los voy a dejar. Que también comete algunos errores, ¿sí? Más allá de la participación de Alem, más allá de la participación de Irigoyen, el apoyo del mitrismo, va a cometer sendos errores porque también va a tener participación de algunos generales, ¿sí? que como Campos, que si bien no está comprobado, han tenido quizás alguna función extraña dentro de lo que fue la misma revolución, generando incluso retiro de armas en donde quizás no debían hacerlo, si estratégicamente hablando no parecía condecirse con lo que la revolución había organizado. Dice Alem al respecto: yo asentía a las modificaciones del plan militar revolucionario que en aquel momento supremo me hizo el general de nuestro ejército, invocando la serie de argumentos referidos y otros por el estilo, y en consecuencia envié las intimaciones a los jefes de cuerpos de gobierno y el jefe de policía. Reconozco que fue un error de graves consecuencias el haber aceptado yo estas modificaciones del plan militar, a las que el general del ejército ponía tantas objeciones. Terminé por ceder. Para mí, el fracaso de la revolución consistió en no haberse ejecutado el plan militar hecho por la Junta Revolucionaria, comprendiendo ahora la inmensa trascendencia que tuvo esa modificación del plan referido. Veo que debí someter a una junta de guerra esa modificación tan radical del movimiento revolucionario y no aceptar yo solo semejante responsabilidad. Es decir que en una junta militar mediante la cual estaba compuesta por su nombre y el Aristóbulo del Valle, que también era gran denunciante de las cosas que hacía Juárez Selman, surge este inconveniente del general Campos, que en realidad no responde de forma estratégica a lo convenido, ¿sí? mediante la junta militar que se había organizado para realizar esta revolución, ¿sí? Esta revolución que como objetivos tenía destituir por supuesto el poder de Juárez Selman, pero aparte era el reclamo a un poder de sufragio al cual no se veían positivamente afectados, y también reclamar unas mejores condiciones sociales, ¿sí? Y basta del unipartidismo, que todos los partidos políticos puedan, dentro del sufragio, ¿sí? acceder sin fraude a las elecciones. Al momento que vi que la falta de un jefe militar al momento vi que era una falta grave en un jefe militar que no hubiera verificado elementos de guerra, ¿sí? Porque en esto hace condición de que Campos se queda sin municiones. Entonces dice, qué raro esto de que se quedó sin municiones, no lo verificó antes. La cantidad de víctimas causadas por la revolución del 90 nunca ha sido bien establecida. Distintas fuentes hablan desde 1500 hasta 300 muertos, o en forma indiscriminada de 1500 bajas sumando muertos y heridos, ¿sí? En el cementerio de la Recoleta se levantó un panteón en memoria de los caídos en la Revolución del Parque. Desde entonces, cada año la Unión Cívica Radical realizaba una marcha de fuerte contenido político desde el centro de la ciudad hasta el Panteón. En el Panteón de los Caídos también va a estar hasta Hipólito Yrigoyen, que después vamos a retomar, e incluso Arturo Illia, ¿sí? Y por supuesto Leandro Alem. Particular relación la de Leandro Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Que ya retomaremos en un ratito. Dentro del marco de lo que fue la revolución del parque y todas estas cosas que ellos pedían, ¿sí? Fue sendamente reprimida, ¿no? Por la traición primero de algunos generales del ejército, del ejército revolucionario, ¿no? Del cual participó incluso Uriburu, ¿sí? Que curiosamente va a ser el que muchos años después, acuérdense que acabo de nombrar a Irigoyen, muchos años después Uriburu va a estar dando el primer golpe militar de la Argentina, ¿sí? Y se lo va a estar dando a Irigoyen. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Ya veremos. Próximos capítulos. Dentro de esta situación, fíjense también cómo es la política, ¿no? Cómo es el juego del poder, si se quiere. Dentro de ese marco, ¿sí? De ideas, ¿qué reclamaban entonces estos revolucionarios? Que la revolución del parque va a funcionar de esa manera como consecuencia para la caída, la renuncia de Juárez Selman,
que se va a retirar incluso de la vida política, junto con algunos partidarios también que habían ejercido un fuerte poder para intentar que Roca pierda el poder del Partido Autonomista Nacional, valga la redundancia. Y bueno, en ese sentido, Roca, por supuesto, desde las sombras, nunca abandona esa posición específica que tenía dentro, ese peso específico que tenía dentro de la política argentina. Mientras la revolución del Parque era reprimida y desabastecida, ¿sí?, en esa connivencia que yo relataba recién también entre algún general del ejército revolucionario con el ejército nacional, Leandro N. Alem después va a participar de 2 revoluciones más, mediante la cual ya en una de las últimas, totalmente enemistado o distanciado de su sobrino Hipólito Yrigoyen, se va a terminar suicidando porque veía el resquebrajamiento de todas sus ideas dentro de lo que había sido la Unión Cívica. Viendo las internas que existían dentro del mismo partido, es en donde comienza esta, no diría enemistad, pero sí distanciamiento sobre todo de su sobrino. Un sobrino que, como bien dije algunas veces, va a tener la chance de ser presidente de la nación en las primeras urnas, ¿sí?, o sufragios, en donde se elige presidente ya luego de lo que es la ley Sáenz Peña. En ese marco, bueno, yo relataba lo que era la figura de Uriburu también, donde de repente esta figura, ¿sí?, que estaba formando parte del mismo movimiento del cual era parte Irigoyen, va a terminar después atestándole un golpe de Estado. Y voy a dejar, ¿sí?, como premisa para la construcción de lo que va a ser el nuevo Estado, la organización del mundo en general también, ¿no? Ya estuvimos hablando de cómo los inmigrantes venían a la Argentina a trabajar, pero también imbuidos de ideas que generaban algo de innovación, ¿sí? Hablábamos del socialismo como un partido moderno, bueno, innovación política, innovación del pensamiento, la búsqueda de una mayor igualdad, la participación de los partidos feministas. Cuando se va Juárez Celman, ¿sí?, asume Pellegrini la presidencia de la Nación. Pellegrini era el vicepresidente. Cuando Pellegrini asume la presidencia, se dedica de alguna manera también a ordenar una crisis extrema que se vivía económicamente hablando en la Argentina, dado también el endeudamiento que había tomado Juárez Celman. Por otro lado, se lo nombra como piloto de tormentas porque había logrado encaminar a la economía argentina, mientras que comenzaba a pedir, ¿sí?, que esto lo va a alejar de Roca, una mayor igualdad para los partidos feministas dentro del Estado Nacional y, por otro lado, el sufragio universal y secreto, ¿sí?, una mayor legitimidad a la hora de votar. Eso empezó a pedir Pellegrini, ¿sí? Esto, por supuesto, lo aleja de la figura de Roca, que después, por otro lado, va a retornar en el poder, pero ya con una Argentina totalmente cambiada y lejos de los ideales oligárquicos que existían en ese momento, ¿sí? Diría yo igual que sostuvo su poder dentro de esa Argentina igualmente, ¿no? Pero más allá de todo, hacia 1912, cuando se declara la ley Sáenz Peña, y posteriormente cuando se realizan las elecciones, los partidos populares, el Partido Popular por excelencia, que va a ser la Unión Cívica Radical, va a terminar triunfando y comienza para la Argentina una nueva república. Mientras que el mundo está de la siguiente manera. Para mantener una administración eficaz, la cooperación es la llave del éxito. Cooperación continua entre cada eslabón de la cadena, desde el jefe de la administración hasta el miembro de menor rango. Cooperación entre el gobierno y la comunidad comercial. Y sobre todo, entre el personal provincial y los jefes nativos. Con la menor interferencia posible en las costumbres y modos de pensar de los nativos. La característica esencial del sistema es que los jefes nativos se encuentran integrados como parte constituyente de la maquinaria de la administración. No hay 2 clases de gobernantes británicos y nativos trabajando, sino un solo gobierno en el cual los jefes nativos tienen obligaciones bien definidas y un estatus reconocido al igual que los funcionarios británicos. Sus funciones nunca deben entrar en conflicto y deben superponerse lo menos posible. Deben complementarse unos con otros y el propio jefe debe comprender que no tiene ningún derecho de imponer su fuerza y autoridad a manos que preste sus correspondientes servicios del Estado. Las limitaciones a la delegación de poder son las siguientes. A los jefes nativos no se les está permitido convocar
y controlar las Fuerzas Armadas ni conceder autorizaciones para portar armas. El derecho de establecer cargas impositivas de cualquier tipo se encuentra reservado al poder del soberano. El derecho de legislar se encuentra reservado. El derecho de apropiarse de tierras con fines públicos y por necesidades comerciales es ejercido por el gobernador. El derecho de confirmar la elección del pueblo del sucesor a una jefatura o distribuir a cualquier gobierno por desorden y otra causa adecuada está reservado al gobernador. Esta es la cooperación según Lord Frederick Logar, ¿sí? Esto está signado en 1906, 2 años, ¿sí?, después de lo que es la ley de inmigrantes en la Argentina. Un abrazo grande.